empresa. Ahora te invito a que tomes lápiz y papel y me acompañes a calcular las bonificaciones. Vamos a tomar como ejemplo esta compañía, Castillo Cordero y Asociados SRL, pago de bonificación anual correspondiente al 2019. Aquí tenemos diferentes trabajadores, 6 trabajadores con fechas de entrada y fechas de salida. Algunos siguen activos, la mayoría siguen activos, y puse 2 ejemplos de trabajadores que ya no están con nosotros. Uno con más de 3 años en la empresa y otro con menos de 3 años. Todos los salarios son los mismos, 17.610. Vamos a determinar en este video cuál es la bonificación que le corresponde. Esto lo hice adrede para presentar los diferentes casos que se pueden dar al momento de calcular bonificaciones. Vamos a ver que el artículo 38 del reglamento 258/93 establece que la determinación de la participación individual del trabajador en los beneficios de la empresa se regirá por las siguientes reglas. La primera es la que nos dice: si el trabajador tiene menos de 1 año de servicios continuos, el importe total de los salarios ordinarios devengados en los meses trabajados durante el año social o fiscal de la empresa se dividirá entre 12 y el cociente se dividirá a su vez entre 23.83 y el resultado de esta división se multiplicará por 45. En este ejemplo que hemos presentado podemos observar que Gregory Sebastián y Ashley Castillo están en una situación similar, es decir, estos 2 trabajadores no trabajaron durante el año completo en el 2019. El primero ingresó a trabajar en la empresa el 1 de abril del 2019, por lo tanto este trabajador solamente laboró durante 9 meses en la empresa, y la segunda abandonó la empresa el 15 de octubre del 2019. Por lo tanto, aunque esta trabajadora tenía mucho más de 1 año trabajando en la empresa, esta no trabajó durante el año 2019 completo, sino que trabajó solamente en 9 meses y medio. Entonces vamos a ver cómo podemos determinar el valor que le corresponde a Gregory Sebastián Castillo. Tenemos que el salario promedio mensual fue de 17.610 pesos y que el tiempo laborando en la empresa en el 2019 fueron 9 meses. Entonces tenemos, en virtud de lo que establece la letra A del artículo 38, que multiplicar los 17.610 pesos que ganaba mensualmente el señor Gregory Castillo por 9 meses que elaboró, son 158.490 pesos. Esto nos da un valor de 158.490 dividido entre 12. Tenemos que durante el año 2019 el salario promedio devengado por este trabajador fue de 13.207,50. Este a su vez nos ha establecido la ley que este salario promedio mensual se divide entre 23.83 y tenemos que el salario promedio diario para el 2019 de este trabajador fue 554,24, el cual este resultado sale de dividir 13.207,50 entre 23.83. Ahora, para determinar la participación a los beneficios de la empresa de este trabajador, tenemos que hacer la siguiente operación, 554,24 por 45. Tenemos que este tendría derecho a una bonificación de 24.940,72. En el caso de Ashley, esta trabajadora laboró durante 9 meses y medio con el mismo salario de 17.610 pesos. El importe de salario devengado durante el año 2019 de Ashley fue 19.610 por 9.5, igual a 167.295 pesos, lo cual vamos a dividir entre 12 y tendremos 13.941,25, que a su vez va a ser dividido entre 23.83 y tendríamos el salario promedio diario de Ashley durante el 2019 fue 585 pesos con 3 centavos. Para determinar la participación a los beneficios de la empresa de esta trabajadora tenemos que hacer la siguiente multiplicación.
Multiplicamos 585,3 por 45 y nos da un valor de 26.326,35. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, me puedes escribir en los comentarios de este video y con gusto te responderé. El segundo caso que se nos presenta, de acuerdo al artículo 38 del reglamento, es la letra B, que nos dice: si el trabajador tiene un año o más de servicios continuos en la empresa, pero menos de 3, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 32 de este reglamento y el salario promedio se multiplicará por 45. Vamos a ver cómo se hace esto. La trabajadora que tenemos en esta condición, en este ejemplo, es Gireli Cordero, la cual inició el 1 de marzo del 2018. Continúa activa trabajando en la empresa y tiene un salario durante el 2019 de 17.610 pesos. Vamos a ver cómo podemos calcular la bonificación de esta trabajadora. Como ya habíamos dicho, el salario promedio es de 17.610. La trabajadora lleva un año y 9 meses laborando para la empresa. Y el artículo 32, letra D del reglamento 258/93 establece que cuando la remuneración del trabajador es valorada por mes, se dividirá el importe total de los salarios devengados en el mes entre 23.83. En este caso tenemos que el salario promedio diario para 2019 fue de 17.610 entre 23.83. Esto es porque esta trabajadora trabajó durante todo el año y con el mismo salario. Ahí no tenemos que sumar todos los salarios y dividirlos entre 12, sino que solamente el salario que ha tenido durante todo el año lo dividimos entre 23.83 y tenemos el salario promedio de 738,98. Para determinar la participación en los beneficios de la empresa de esta trabajadora, tenemos que hacer la siguiente multiplicación. Tomamos 738,98 por 45 es igual a 33.254,10. Esto así porque la trabajadora tiene menos de 3 años trabajando en la empresa y el múltiplo que se utiliza es 45. Vamos a seguir, amigos. El siguiente caso que nos presenta el artículo 38 es la letra C. Dice que si el trabajador tiene 3 o más años de servicios continuos en la empresa, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 32 de este reglamento y el salario promedio se multiplicará por 60. En este caso tenemos dos trabajadoras, Miranda Castillo, quien sigue activa en la empresa y empezó a trabajar el 13 de abril del 2014, y también tenemos a Ana Rosa Peña, que inició el 1 de febrero del 2016. Ambas están activas y con el mismo salario. Vamos a ver cómo calculamos las bonificaciones de estas dos trabajadoras. En el caso de Miranda tiene 5 años, 8 meses y 18 días. Ya vimos lo que decía el artículo 32 y en este caso tenemos que se divide 17.610 entre 23.83, tenemos 738,98, algo parecido al cálculo que hicimos anteriormente. Aquí, para determinar la participación en los beneficios de la empresa de esta trabajadora, tenemos que hacer la siguiente multiplicación: 738,98 por 60 igual a 44.338,80. ¿Se fijan? Que es diferente al caso anterior. Cuando tiene menos de 3 años se multiplica por 45 y con más de 3 años por 60. Vamos a ver a Ana Rosa Peña, que tiene 3 años y 9 meses en la empresa. Esta trabajadora se divide 17.610 entre 23.83, son 738,98. Y para determinar la participación en los beneficios de la empresa de esta trabajadora tenemos que hacer la siguiente multiplicación, igual que en el caso anterior: 738,98 por 60. Aquí tenemos que esta trabajadora, aunque tiene 2 años menos que Miranda, por tener más de 3 años y tener el mismo salario, le corresponde el mismo monto. Seguimos avanzando. La letra D del artículo 38 del reglamento nos dice que si el trabajador tiene 3 o más años de servicios continuos y por cualquier causa que sea, se extingue la relación laboral, el importe total de los salarios ordinarios devengados en los meses trabajados durante el año social o fiscal de la empresa se dividirá entre 12
y el cociente se dividirá a su vez entre 23.83 y el resultado de esta nueva división se multiplicará por 60. Vamos a ver con qué se come eso, como dicen en mi pueblo. La única trabajadora que tenemos en esa condición, en el ejemplo que hemos estado utilizando, es María Altagracia Peña. Esta empezó a trabajar el 3 de abril del 2014 y su contrato de trabajo terminó el 15 de septiembre del 2019. Vamos a ver. Esta trabajadora ya trabajó durante 8 meses y medio en el 2019 y en ese caso vamos a multiplicar 17.610 por 8 meses y medio. Nos va a dar una suma de 149.685 pesos. Esta a su vez la dividimos entre 12 y tendríamos un promedio mensual de 12.473,75. Este salario promedio mensual se divide entre 23.83 y tenemos que el salario promedio diario para el 2019 fue de 523,45. Para determinar la participación en los beneficios de la empresa de esta trabajadora tenemos que hacer la siguiente multiplicación y es 523,45 por 60 igual a 31.406,84. Por lo que vemos, esta trabajadora ya no está en la empresa, pero trabajó durante 8 meses y medio y le corresponden 31.406,84 porque tenía más de 3 años en la empresa. Bien amigos, así vamos a ver entonces un cuadro ilustrativo de las bonificaciones de los trabajadores activos. Vemos cómo tenemos a Miranda, la cual laboró durante los 12 meses completos del 2019 y tiene más de 3 años en la empresa con un salario de 17.610 pesos. Entonces esta va a utilizarse, con esta se va a utilizar el múltiplo de 60, como dice la ley, a más de 3 años, 60 días. El salario promedio diario de Miranda es de 738,98 por 60, nos da 44.338,80. Así vemos a Gregory, que trabajó durante 9 meses durante el año 2019, tiene menos de 3 años en la empresa y su salario promedio diario es de 554,24, se multiplica por 45 y le tocan 24.940,72 porque solo trabajó 9 meses del año 2019. Tirelli Cordero trabajó el año completo, o sea los 12 meses, y tiene menos de 3 años en la empresa, por eso se le calcula el salario promedio diario por 45 días. Tenemos que le dar 33.254,10. En el caso de Ana Rosa Peña, el salario promedio diario de 738,98 se multiplica por 60 días y arroja un valor de 44.338,80. Es decir, que con los trabajadores que siguen activos en la empresa, pagándole en base a los 45 días aquellos que tienen menos de 3 años y 60 días los que tienen más de 3, nos da un valor de 146.872,42. Recuerden que para este ejemplo usamos los mismos salarios para todos los trabajadores. Entonces, la ley nos dice que esto es un derecho adquirido y los trabajadores que no hayan estado en la empresa durante el año completo, que hayan terminado su contrato de trabajo, deben recibir también el pago de sus bonificaciones en la fecha establecida para los demás. Tenemos que María Altagracia Peña trabajó durante 8 meses y medio en la empresa en el año 2019, pero esta ya tenía más de 3 años con la empresa y se le debe calcular en base a 60 días. Tenemos que el salario promedio diario de ella fue de 523,45 por 60, da 31.406,84. Asimismo, Ashley Castillo trabajó durante 9 meses y medio. Su salario promedio diario fue de 585,3 y como tiene menos de 3 años en la empresa, en base a 45 días, le dio 26.326,35. Entonces, las trabajadoras que ya no están en la empresa, pero que trabajaron parte del año fiscal 2019, entonces recibirían en total 57.733,19. Esto es cuando las ganancias de la empresa alcanzan para pagar el límite máximo de cada trabajador. Repito, a los que tienen menos de 3 años, 45 días,
y a los que tienen más de 3 años, 60 días. Ese es el máximo que establece la ley. Ahora bien, como decía mi abuelo, donde la puerca retuerce el rabo es cuando las ganancias no alcanzan para pagar esos 60 días o esos 45 días que corresponden a los trabajadores. ¿Qué dice la ley en ese sentido? Bueno, veamos entonces lo que establece la letra E del artículo 38 del reglamento 258-93.